Amén. Colosenses capítulo 3, versículo 20. Vamos a leer solamente estos dos versículos. Colosenses 3, versículo 20. ¿Ya lo encontraron? Muy bien, entonces déjenme, lo encuentro yo. Ya estoy aquí cerquita. Y versículo 20 y 21, todos juntos, dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Pueden tomar asiento. Quiero hablar acerca de honrando a nuestros padres. La palabra de Dios nos dice acá: hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Me es un poquito, no sé si llamarlo de desaliento, o suena un poquito contradictorio cuando alguien, un cristiano especialmente, dice: pastor, pero ahí dice la Biblia que debemos de obedecerlos en todo. ¿Qué tal si no, mi padre me dice que me mate? Y a veces hay preguntas así. ¿O qué tal si mi papá me dice que vaya y le compre una caguama? Pues cómprate también una para ti. No, pero ¿qué tal si mi papá me dice que haga algo malo y entonces ¿qué es lo que debemos de hacer? Y en ocasiones yo creo que hay preguntas honestas, sinceras, en donde alguien que apenas está yendo a una iglesia no sabe qué hacer. Pero si ya tenemos algunos cuantos años en la iglesia, conocemos dos o tres cosas, o sabemos dos o tres cosas que nos ayuden a responder ese tipo de preguntas. Por ejemplo, la Biblia nos dice allá en Hechos que es necesario obedecer ¿a quién? A Dios antes que a los hombres. Pero también otra cosa que aquí podemos ver en el versículo 20, dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Entonces, cuando Pablo está escribiendo a los colosenses y a los efesios, Pablo se está refiriendo a un grupo de cristianos, en donde está hablando con ese grupo de cristianos y les está diciendo a los jovencitos, a los hijos de estos papás cristianos: oigan, ustedes tienen que obedecer a sus papás cristianos. Está hablando a una iglesia, está hablando a un grupo general de creyentes, y por eso lo dice de esta manera, porque está hablando a los padres. Versículo 21: padres, no hagan esto, hijos, hagan esto. Está hablando entonces a un grupo de cristianos. Pero tenemos nosotros como hijos ciertamente la responsabilidad de obedecer a Dios, pero como dice la palabra de Dios acá, tenemos que honrar y obedecer. Nuevamente en el versículo 20 dice: obedeced a vuestros padres. Es claro entonces que la palabra de Dios nos enseña que debemos nosotros de obedecer. Pero ¿hasta cuándo debemos nosotros de obedecer? Porque hay otra pregunta que es: bueno, yo ya estoy casado, ¿tengo yo que seguir obedeciendo a mis papás? O en el otro caso, tenemos a un papá y a la mamá, y tienen aquí a sus 2, 3, 5 chilpayates. Y durante todo el tiempo en que esos niños están creciendo, son desobedientes, los papás no les dicen qué hacer nunca, y entonces de allá para acá no hay obediencia. De acá para allá los papás no hacen nada para estorbar a los hijos. Pero entonces se casan los hijos, ¿y qué pasa? Ahora los hijos que nunca querían obedecer a papá y a mamá, ahora son bien obedientes. Algo sucedió, algo pasa, que antes de casarse los ignoraban, les decían de cosas, se gritaban, no había una comunión en el hogar. Se casan y ahora
hay una obediencia y de acá para allá quieren obedecer, y de acá arriba para abajo hacia los hijos. Antes no los estorbaban, no les decían qué hacer, pero se casan los hijos. Y ahora los papás, un poquito celosos de la persona con la que se casó el hijo o la hija, ahora el papá, la mamá: hijo, haz esto, hija, haz esto, hijo, hija, venme a ver que me muero, venme a visitar que no me has visitado, tiene 3 horas que no me visitas, llévame para acá, llévame al doctor, que me da el patatús si no me obedeces. Y los papás son bien buenos para manipular a sus hijos. Entonces, ¿hasta cuándo tengo que obedecer? Obedecer es cumplir la voluntad de quien da la orden o de quien manda. Y es claro entonces que Dios dice: los hijos tienen que obedecer. Pero vamos a ir a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6 y versículo 1 dice la Biblia: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Esto es la manera correcta, ordenada que hacer. Dios busca a jóvenes y niños obedientes, que aprendan a obedecer a sus papás, que se sometan a la autoridad. Entre más nosotros como cristianos aprendemos a someternos a la autoridad, más bendición vamos a encontrar de parte de Dios. Y ese es un principio bíblico. Entre más nosotros nos sujetamos a la autoridad, especialmente de nuestros padres, y bíblicamente aquí en la iglesia al pastor, más bendición nosotros vamos a encontrar de parte de Dios. Entre más nosotros buscamos darle vuelta a la autoridad y buscar maneras para no obedecer, y nos vamos por acá, nos vamos por allá, le damos la vuelta, le hacemos como que no escuchamos, entonces yo creo que menos bendición recibimos nosotros de parte de Dios. Por eso es importante como papás asegurarnos que nuestros hijos son obedientes. Y sí, va a haber algunas ocasiones que no les va a gustar a nuestros hijos nuestras órdenes, pero no tenemos que darles explicaciones. En ocasiones mis hijos me dicen: papá, ¿me dejas hacer esto? No. ¿Pero por qué, papá? ¿Que a ti no te daban permiso, hacías esto, te daban esto? No tiene nada que ver con que a mí me daban permiso, no me daban permiso, o hacía o no hacía. Soy tu papá, amén. Los jóvenes aquí en la escuela son bien buenos para darle vuelta a la autoridad. Niño, no hagas eso. Es que usted no es mi maestra. ¿Yo por qué la voy a obedecer? Nada, es porque tiene y empiezan las excusas. Imagínense que en la calle el policía: no vayas tan rápido. Pero yo soy de otro país. Pero yo soy de otro estado. Pero yo no soy poblano. Usted no me diga a mí. Yo vine aquí, ya llevo 5 años, ¿verdad? Pero yo no soy poblano. Damos tanta vuelta a la autoridad para no obedecer, para no acatar órdenes. Por el otro lado, Dios bendice cuando nos aseguramos no saltarnos la autoridad. En el último mes, 1 o 2 hermanos pastores de aquí del área han venido a hablar conmigo y me han dicho: oiga, pastor, está bien esto, porque usted es el pastor, y entonces hablan conmigo y me dicen: porque pues no me quiero saltar la autoridad. Y se reconoce eso. Dios bendice cuando no nos estamos tratando de saltar la autoridad, cuando como hijos nos saltamos esa autoridad. Y joven que vives en casa, niño que vives en casa, busca obedecer a tus papás. Busca ser no solamente obediente, pero obediente con una buena actitud.
Dice la Biblia que viene el padre de familia, le dice algo que haga el hijo dice, ah, sí, papá, ¿cómo no? Y al final no lo hace. Y otro le dice, no, papá, no lo voy a hacer. Y al final sí lo hace. ¿Quién fue quien hizo la voluntad de su padre? Dice Dios, el que lo hizo finalmente. Ahora, Dios quiere que lo hagamos finalmente, pero que lo hagamos con una buena actitud. Dios quiere y busca eso. Pero ¿hasta cuándo entonces vamos a obedecer? La Biblia también enseña que hay una promesa, la que menciona acá, versículo 2, Efesios 6:2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Ese mandamiento lo encontramos hasta Éxodo capítulo 20. Hay varios mandamientos, pero este mandamiento en particular, Éxodo capítulo 20, versículo 12, hay algo extra dentro de este mandamiento, porque dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Hay una bendición extra cuando nosotros, estando en casa, somos obedientes a nuestros papás. Antes de casarme, hablé con mi papá y con mi mamá y les dije, papá, mamá, me quiero casar. Ya me pidieron la mano. Ya ella ya me pidió que me casara con ella y que no hay nadie como yo y que soy su príncipe azul y como un extraterrestre llegado del cielo a este mundo. Entonces, pero necesito el permiso de ustedes. Y recuerdo exactamente que yo estaba en una caseta telefónica en un lugar así desierto, estaba haciendo frío, era enero. Estaba en San Francisco, California, y era en la mañana y estaba, no tenía celular en ese entonces, había una caseta telefónica y ahí estoy yo hablando con mi papá, con el frío, pero sacrificándome por una buena causa. Y deberíamos de poner una placa ahí, ¿verdad? Aquí el pastor pidió permiso, ahí en esa caseta telefónica. Pero en esa caseta telefónica, por teléfono, mis papás allá en Guerrero dijeron, ok, está bien, te damos nuestra bendición, te damos nuestro permiso. Pastor, pero ¿qué tal si su papá hubiera dicho que no? Bueno, hubiera ido con ella y le hubiera dicho, ¿sabes qué? No. Ahora, si me quieres robar, ¿verdad? Pero no. Aunque me jaloneara y me quisiera echar ahí una vena y secuestrarme, hubiera yo escapado a los 20 años, pero hubiera yo escapado de esa mujer. Pastor, pero si se pierde la voluntad de Dios para su vida, en ocasiones yo creo que cuando los papás no son cristianos y ese joven es un buen joven, una buena señorita, van a una buena iglesia y el pastor puede ver la bendición de cómo Dios pudiera usar a este joven, a esta señorita, por casarse con un buen joven, con una buena señorita, y los papás están en contra porque saben que los hijos los quieren que vayan estudien en la universidad, no los han visto por 20 años y ahora regresan en sus vidas. Yo creo que es papá el que ha estado ahí, el que ha estado al pendiente, y yo creo que el pastor ahí puede tomar y asumir esa responsabilidad de decir, ¿sabes qué? Yo creo que esto es lo mejor para ti. Muy bien, entonces vamos a ver acá la siguiente cosa, que la bendición, leyendo Éxodo 20:12, dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. La Biblia nos enseña que hay una promesa. La Biblia nos enseña, como lo leímos allá en Colosenses 3:20, que debemos de obedecerlos en todo, pero no en todo. En todo, pero no en todo. Pero ¿hasta cuándo obedecer? ¿Qué hacer? ¿Cuánto hay que obedecer?
Vamos a ver este versículo que mencioné hace ratito, Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículo 19. Hechos capítulo 4, versículo 19. En el versículo 18 dice ahí que les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. La Biblia también es clara en nuestra obediencia a nuestras autoridades. Dice aquí en Romanos capítulo 13, versículo 1, Romanos capítulo 13, versículo 1: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad de parte de Dios, y las que hay, sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Dios nos deja autoridades a las cuales nosotros debemos de obedecer. Y Dios dice, ¿sabes qué? Tienes que obedecer a tus autoridades. Pero Dios también dice, cuando esas autoridades no están siguiendo la palabra de Dios, no están haciendo lo que Dios quiere, van en contra completamente en lo que Dios quiere, entonces obedece a Dios antes que a los hombres, porque Dios está sobre esa autoridad de la autoridad, de la policía, de las autoridades que nosotros tenemos. Si la autoridad me dice, está prohibido salir y predicar y ganar almas, por ejemplo, y entonces nosotros tenemos algunas alternativas. Una, tenemos que ver qué consecuencias va a haber si yo voy y predico. Si yo voy y predico, me van a meter 20 años a la cárcel, o nada más voy a ir un día y me van a sacar, o qué va a pasar. Pero la otra, saber que es de Dios la autoridad y el mandamiento de que vaya y predique el evangelio. No inmediatamente decir, pues ya yo de por sí no quería ir a ganar almas, ya no voy. Qué bueno que esta ley ha sido dada. Si la ley y ya las leyes y reformas y cambios que están haciendo las autoridades en nuestros días, están cerrando iglesias, están prohibiendo que prediquemos contra los homosexuales y los géneros, y están prohibiendo que en las iglesias después se predique contra el aborto, y después que se predique contra tantas cosas que como cristianos es fundamental que sigamos nosotros alzando la voz y predicando lo que este bendito libro dice. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a retraer? ¿Nos vamos a esconder? ¿Qué vamos a hacer? Dios dice, mira, tienes que obedecer a Dios antes que a los hombres. Regresando ahí a Hechos capítulo 4, dice la Biblia, les intimaron. ¿Qué les habían hecho antes de esto? Los habían metido ahí, ¿verdad? Los amenazaron en el versículo 17, les intimaron, pero dice en el versículo 19, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, ya los estaban sacando de la cárcel, dice, respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. El hermano Javier, en su primer viaje a la India, lo iban a terminar a meter en la cárcel. Llegando, ya lo querían meter ahí en la cárcel. Y el hermano Javier me llamó, aquí eran en Puebla como las 4 o 5 de la mañana, y me habló y me dijo, pastor, me van a meter a la cárcel, pero ¿sabe qué? Aquí en la cárcel les voy a poder predicar y nadie se va a poder salir. Y él ya estaba pensando, ya les puedo predicar, ni modo que los saquen a otro lugar, aquí los voy a tener. Y estaba contento porque lo iban a meter a la cárcel. Y dice que la respuesta aquí que da Pedro y Juan, ellos dicen, no podemos dejar
de hablar lo que ha sucedido, lo que hemos visto con nuestros propios ojos. No podemos obedecer a ustedes antes que a Dios. ¿Eran autoridades? Sí, tenían autoridad, pero esa autoridad cuando nos pide, ya no prediques el evangelio, y Dios me dice, predica el evangelio, ¿a quién tenemos que obedecer? A Dios. Hechos capítulo 5 en el versículo 29. Vamos a venir un poquito de arriba del versículo 25. Pero viendo uno les dio esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo otra vez. Versículo 26. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente? Y el diablo en ocasiones nos va a mandar de manera estricta, pero sin autoridad, porque la autoridad final la tiene Dios. Y el diablo dice: te mando de manera estricta que no enseñaseis en ese nombre. Y ahora habéis llenado, ¿qué dice ahí? Llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Quiero hacerte una pregunta, hermano. Si a ti te hubieran dicho, intimado, como dice ahí, ya no prediques del evangelio, ¿qué hubieras hecho? ¿Hubieras continuado y haber dicho, ok, bueno, pues no quieren que prediquemos, pero voy a obedecer a Dios, le voy a echar más ganas, y ahora para que se les quite voy a llenar toda la ciudad de folletos y predicar hasta que me canse? Me canso, ganso. Y ahí está a alguien más que le han dicho: hey, ya no prediques. ¿Y qué harías? Pues ya la autoridad me estaba diciendo que ya no vaya, no predique, pues ya no lo voy a hacer. Ellos decidieron hacer lo contrario. Y no solamente lo contrario, ahora dice la Biblia que llenaron a Jerusalén con el evangelio. Luego dice: y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¿Se acuerdan de la predicación? Vean, regresen al capítulo 3, Hechos capítulo 3, versículo 14. Pedro predicando diciendo: mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un ¿qué? Homicida, y ustedes mataron al autor de la vida. No solamente dejaron ir un homicida, ustedes son homicidas. Pedro no tenía miedo de decirles a ellos lo que ellos eran homicidas, y los está exhortando y les está predicando. ¿Sabía Pedro que ellos eran de autoridad? Sí. ¿Sabía Pedro que estaba corriendo riesgo para que lo metieran a la cárcel? Sí, estaba corriendo un gran riesgo, pero aún así lo hizo. Y entonces, regresando a Hechos capítulo 5, versículo 42, dice: ¿y queréis echar sobre nosotros la sangre de Jesús? No solamente están predicando, pero nos están a nosotros echando la culpa. Y esa era la predicación de los apóstoles. Estaban predicando y estaban diciendo: arrepiéntanse. Y además estaba diciendo: aquí hay unos cuantos que entregaron al autor de la vida. Ahí está uno, y apuntando a un fariseo. Ahí está otro, apuntando a un saduceo, predicándoles a los escribas, a los fariseos, a los saduceos, sin temor. Pero pregunto, ¿qué hubieras hecho en este aspecto? Respondiendo Pedro, versículo 29, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, ¿hasta cuándo nosotros podemos obedecer y honrar? La honra es mostrar
respeto y consideración hacia una persona. Y Dios ahí en Efesios 6:1 dice que debemos de obedecer, pero también debemos de honrar. Mateo y allá en Génesis, vamos a ir primero a Génesis. Y después vamos a ir a Mateo. Génesis capítulo 2, versículo 24. Dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Mateo capítulo 19 dice exactamente lo mismo. Mateo capítulo 19, en el versículo 5 dice: por esto, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Que no han leído. De tal manera que Dios ahora está haciendo un punto de referencia y está diciendo que aquí, de aquí para allá, tienes a tu casa, tu familia, tu hogar, tus papás, y estás bajo esa autoridad. Y está dando una mala noticia al esposo: ahora cuando te casas ya tienes otra autoridad, ¿verdad? Ya no va a ser lo mismo de ahora en adelante. Pero Dios está diciendo: te doy permiso. Es más, es un mandamiento que en el momento en que tú te casas, ya estás saliendo de debajo de esa autoridad. Ahora lo que nos resta a nosotros como casados es el honrar a nuestros padres, el seguir honrando a nuestros padres, el reconocer la bendición que son ellos, el darle gracias a Dios por la familia que nos ha dado, y el que cada uno de nosotros podamos darnos cuenta que uno de los mayores problemas en las familias es cuando encontramos esto de el nuevo matrimonio quieren hacer su vida, y el esposo tiene de este lado a papá y a mamá, y papá y mamá lo están jalando para acá. La nueva esposa tiene a papá y a mamá, la están jalando para acá, y hay una guerra constante de quién tiene más autoridad. Los papás de él, los papás de ella. Es el esposo tiene autoridad, la esposa tiene autoridad, y al final ya ni siquiera se sabe quién tiene autoridad. Hay un problema tan grande. Pero si simplemente seguimos lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice: dejará a su papá, a su mamá, se van a casar, serán una sola carne, y ahí están ahora comenzando una nueva vida. ¿Será por eso que ahora voy a ignorar a mis papás? No. Pero nosotros como papás tenemos que tener mucho cuidado. Si nuestros hijos están casados, tenemos que tener mucho cuidado en no meternos en la vida de nuestros hijos. Tuvimos 20, 25 años para meternos en la vida de nuestros hijos, y ahora cuando se casan, ahora es momento de decir: ok, ya hice todos estos 20 años, 25 años, espero no que sean, ¿verdad?, 50 años. Estos 50 años los usé para entrenar a mi hijo, y ahora ya mi hijo finalmente se está casando a los 50 años. Pero a los 20, 25 años tuvimos todo ese tiempo para entrenarlos, tuvimos todo ese tiempo para ordenarles y darles instrucciones. Y ahora, en el momento en que se casan, ahora es tiempo y momento de dejarlos ir. Si veo que hay algo en lo cual yo puedo aportar como papá, puedo llegar no de una manera entrometida a la familia y al hogar, porque ahora, si es hijo, mi hijo ahora ya tiene una familia. Si es hija, ahora mi hija ya tiene una familia. Tengo que hacerlo de una manera sabia. Y si mis hijos, vamos a suponer que mi hijo Jafet, ¿verdad?, mi hijo Jafet está casado, lleva ya 10 años de casado, tiene 7 hijos como sus papás.
y hay algo en que yo sé que yo puedo aportar, hay varias maneras de hacerlo. La manera incorrecta, yo creo, es decirle: Jafet, tú tienes que hacer esto porque así a mí me funcionó. Y yo no sé cuál sea el consejo que le vaya a dar, pero pudiera yo decirle de esa manera, o le pudiera yo decir: hey, mira, quiero hablar contigo. Veo que está pasando algo. Yo sé que no es mi negocio, pero pudiera darte un consejo al respecto de tus hijos, de algo que hay, que yo estoy viendo, porque cuando no estamos ahí podemos ver a veces algunas cosas que están fallando en el hogar, y podemos ver que hay un consejo o dos o tres y a veces 1000 que podemos dar y no nos están pidiendo consejo, pero podemos hacerlo no de una manera entrometida. Hey, haz esto porque soy tu padre. Hey, mira, estoy viendo que está pasando algo, no es mi negocio, pero pudiera darte un consejo. Si no quieres, no te lo doy. Y ya sabemos, la curiosidad, mi hijo va a querer saber, y entonces puedo darle ese consejo a Jafet, puedo darle ese consejo a Raquel y a nuestros hijos. Pero no es mi deber como papá el decirle a mis hijos: hey, haz esto, haz aquello. Yo soy tu papá. Como papás, como hijos, ¿qué hago, ¿Qué hago, papá? ¿Qué hago, pastor? ¿Qué hago, Señor? Cuando ya llevo 50 años de casado y mi mamá y mi papá todavía quieren que vaya por la leche y por las tortillas y que arregle el molino de maíz, ¿qué hago, Señor? De igual manera, hay una buena manera, el ser amable, y otra, el ser grosero. Pues que no ves, madre, que la palabra de Dios dice que tú tienes que irte por allá. Es la manera grosera. O la manera amable y más difícil que hacer es hablar con el papá y decirle: oye, papá, sé que me amas y yo te amo, pero ya estoy casado. Y y hacerle como el pastor le hizo hace años con mi mamá, ¿verdad? Hijo, llévame a Aurrerá. Recuerdo exactamente dónde estaba, ahí enfrente en la banqueta. Y: hijo, llévame a Aurrerá porque soy tu madre. Esa Nicole bruja se ha metido en nuestras vidas. Bueno, no me dijo la última parte, ¿verdad? La palabra vidas, pero todo lo demás sí. Y yo le dije: mamá, mira, ya estoy casado. Si quieres que te lleve a algún lugar, me gustaría llevarte, pero pídemelo por favor. Pídemelo de favor. Y fue difícil para mí ponerle un alto, ¿verdad? A esa mujer. Espero que no esté aquí, ¿verdad? Ya está atrás. Pero bueno, entonces, ¿qué hacer? Yo creo que podemos nosotros como hijos cristianos llevarnos bien, pero con los que estamos casados, en este caso, con el que estoy yo casado, es con mi esposa, no con mi mamá. Amo a mi mamá, pero amo más a mi esposa, ¿verdad? Estoy casado y las cosas van bien las cosas. Pero cuando nos empecemos a meter en la vida de aquí para allá y la vida de acá para allá, y nos metemos más y nos metemos más y nos metemos más, wow, hay presión, hay drama. Yo sé, no podemos vivir sin drama, pero hay presión, hay drama, hay problemas, porque nuestros hijos no quisieron hacer lo que yo les dije. Y entonces pensamos que ya no nos aman y estamos ya pensando que los vamos a desheredar, y empezamos a pensar un montón de cosas, cuando simplemente nuestros hijos están simplemente queriendo hacer su propia familia, vivir para Dios, servir a Dios. ¿Hasta cuándo entonces obedecer a nuestros padres? Hasta que nos casemos. Por eso, joven, cásate rápido. Pero
de joven, no de 12 años, ¿verdad? Aguanta a los 20, a los 22. Mis hijas van a aguantar hasta los 45, ya saben. Pero cásate rápido y de ahí en adelante, hónralos, busca honrarlos y seguir amándolos, pero hay que tener cuidado en esas cosas. Amén. Bueno, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos en nuestros hogares, en nuestras familias, el saber hasta dónde llegan esos límites de autoridad. Gracias porque tú tienes toda autoridad y que la persona que busquemos nosotros como hijos obedecer más que cualquier otra persona seas tú. Ayúdanos a ser obedientes y honrarte y adorarte y reconocer todos los días que eres Dios y eres nuestro Padre Celestial. Pero también, Señor, te pedimos que nos ayudes para, como papás, hacerlo mejor y cuidar de no entrometernos en la vida de nuestros hijos casados. Y como hijos casados, ayúdanos, Señor, a aprender a honrar bien a nuestros padres como es debido y ser de bendición a ellos y aún ayudarles cuando es tiempo de posibilidad de poder hacer algo, Señor. Gracias, Señor, te damos por tu palabra y te pedimos, Señor, que nos ayudes también a obedecer a aquellas autoridades que nos has dado y pedirte, Señor, por esas autoridades que puedan gobernar bien este país. Gracias, Señor, te damos por la vida eterna. Gracias, Señor, te damos por la salvación. Y así con ojos cerrados, con el rostro inclinado, habrá alguien aquí en esta tarde que dijera: pastor, Dios me ha hablado a mí, aquí está mi mano. Alguien así diría eso. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Pueden bajar su mano. Habrá alguien que dijera: pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva, yo nunca le he pedido a Cristo salvación, yo nunca le he pedido a Cristo vida eterna. Y en esta noche quiero pedirle a Cristo que Él me salve. Quiero pedirle a Cristo que Él me dé esa vida eterna. A lo mejor hay alguien así que dice: pastor, yo no tengo esa vida eterna, yo no tengo salvación. Aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. ¿Habrá alguien así? Alguien así. Padre Celestial, te damos gracias nuevamente por tu palabra. Gracias porque tenemos un Dios de orden y que cuando nos comprometemos en ese orden, las funciones comienzan a funcionar mejor. Y te pedimos, Señor, de tu bendición. Ayúdanos, Señor, en nuestras familias, en nuestros hogares. Bendice, Señor, a nuestros padres. Bendice, Señor, a cada familia aquí representada. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a ti. Gracias, Señor, te damos por tu palabra y por tu autoridad. Te lo pedimos todo esto y te damos las gracias en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén.